que usa nuestra mente de forma automática, muy eficiente, para estructurar lo que percibimos. Para poner orden en el caos sensorial, digamos. Eso es. Nos ayudan a dar sentido al flujo constante de estímulos. Y aunque empezaron estudiándose con la vista, sus implicaciones van mucho más allá, a otros sentidos, a la memoria, a cómo resolvemos problemas. Pues exploremos algunos de esos principios clave que mencionan las fuentes. Uno que parece fundamental es la ley de la figura y fondo. La idea, si entiendo bien, es que siempre separamos un objeto principal, la figura, de lo que lo rodea, el fondo. Así es. Es algo tan básico que casi ni nos damos cuenta. Como ahora mismo, las palabras en esta pantalla son la figura y el fondo blanco, pues eso, el fondo. Exacto. O en un retrato el rostro es la figura, la pared de detrás es el fondo. Esta separación es el primerísimo paso para identificar algo. Sin esto, el mundo sería un caos visual. Una especie de sopa indiferenciada. Una sopa sensorial, sí. Imposible orientarse, imposible interactuar. Vital para la supervivencia, de hecho. Y a veces esa distinción figura-fondo es ambigua, ¿verdad? ¿Recuerdas esas imágenes clásicas? La copa de Rubin. Ah, sí, un ejemplo perfecto. Puedes ver dos caras de perfil mirándose, que serían las figuras sobre fondo blanco. O puedes ver una copa blanca, que es la figura sobre un fondo negro, y la mente como que salta entre una y otra. Exacto. Y esas figuras ambiguas son geniales porque demuestran justo eso, el carácter activo, organizador, de la percepción. La información visual es la misma, pero nuestra mente la estructura de dos maneras distintas. Y ojo, excluyentes, no puedes ver las dos a la vez. O sea que la figura y el fondo no están ahí fuera, en el estímulo. No son propiedades inherentes, ¿no? Son el resultado de cómo nuestro sistema perceptual organiza la información. Muy interesante. Vale, una vez que distinguimos una figura, ¿cómo agrupamos los elementos para formar objetos? Ahí entra otro principio, la ley de la proximidad, que dice que tendemos a agrupar lo que está cerca. Correcto. Si ves un montón de puntos en un papel, tu percepción automáticamente agrupa los que están más juntos. Forman como filas o racimos. Es útil para simplificar, ¿no? Utilísimo. Imagina mirar un árbol lleno de hojas. No procesas cada hoja por separado. Gracias a la proximidad, ves grupos de hojas que forman ramas, grupos de ramas que forman el árbol. Simplifica la escena. Es como una especie de economía cognitiva. Reducir la carga mental. Sin duda. Y no solo funciona con la vista, ¿eh? Piensa en una fiesta. Tendemos a pensar que la gente que está junta físicamente, pues está hablando entre sí, forma un grupo. Claro. O en un texto escrito. Las letras cercanas forman palabras. Las palabras cercanas forman frases. La proximidad estructura la experiencia a muchos niveles. Y hablando de estructurar, ¿qué hay de la ley de la semejanza? Las fuentes la mencionan también. Parece que agrupamos cosas que se parecen, ¿no? En forma, color, tamaño. Pues los rojos por un lado, los azules por otro. Aunque no estén necesariamente juntos. Aunque no lo estén. La similitud en color crea la unidad perceptual. Y lo mismo pasa con la forma. Si mezclas círculos y cuadrados, ves un grupo de círculos y otro de cuadrados. Entendido. Entonces, proximidad agrupa por cercanía. Semejanza agrupa por parecido. Son como herramientas distintas para organizar el mundo visual. Y a menudo trabajan juntas, claro. En un partido de fútbol, los jugadores de un equipo llevan el mismo color de camiseta. Eso es semejanza. Y además se mueven más o menos juntos. Eso es proximidad. Y eso nos ayuda a verlos como un bloque, como una unidad frente al otro equipo. Exacto. Los principios no van por libre. Interactúan constantemente para darnos una percepción organizada. Es fascinante cómo funcionan de forma tan automática. Hay otro principio que me llama mucho la atención. La ley del cierre. Según esto, nuestra mente tiende a completar formas incompletas, a cerrar los huecos. Este es uno de los ejemplos más claros de esa naturaleza activa, constructiva, de la percepción que defendía la Gestalt. Es muy visual. Si te enseño un círculo al que le falta un trocito pequeño, no lo ves como una línea curva rara y abierta. Tu mente rellena ese hueco y percibes el círculo completo. ¿Y con un triángulo o un cuadrado igual? Igual. Nuestra mente completa la figura. Es como si el cerebro prefiriera la forma completa, la simplicidad. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón?
Bueno, los teóricos de la Gestalt lo explicaban con un principio más general aún, la ley de la Prägnanz, o ley de la buena forma. Decían que nuestra organización perceptual siempre tiende a la estructura más simple, más regular, más simétrica y completa posible entre todas las opciones. Prägnanz, qué palabra. Sí, Prägnanz. Es una tendencia innata hacia la estabilidad, hacia el orden perceptual. El círculo completo es una mejor forma, más estable, más simple que esa línea curva interrumpida. ¿Y por eso el cerebro prefiere esa interpretación y rellena el hueco? Justo. Es como si tuviera un sesgo incorporado hacia la coherencia, la simplicidad, aunque eso signifique ver algo que estrictamente no está ahí en los datos. ¡Qué fuerte! Y esta tendencia a completar, a buscar la buena forma, supongo que no se limita a dibujitos geométricos. Probablemente no. Podría influir en cómo completamos información que falta en una historia que nos cuentan o cómo inferimos intenciones a partir de ver solo parte de una acción. O cómo nos formamos una impresión de alguien con pocos datos. Exacto. La mente busca cerrar, busca coherencia, busca la buena Gestalt. Y esto nos lleva de cabeza a otra idea clave de la Gestalt, que aparece en las fuentes, el insight, la perspicacia. Describe ese aprendizaje o solución que no es paso a paso, sino de golpe, el momento eureka. ¿Cómo se conecta esto con la idea de organización, de totalidad? Es el resultado de una reorganización perceptual del problema. Ocurre cuando dejamos de ver los elementos de una situación de una forma fija, a menudo como partes sueltas o mal conectadas, y ¡zas!, de repente logramos reestructurar mentalmente esos elementos. Los vemos en una nueva configuración, como un todo coherente con sentido. Y en esa nueva estructura, la solución aparece clara, evidente. Ahí está la clave. No es acumular más datos, sino ver los mismos datos de otra manera. Reorganizar el campo, como decían ellos, ¿no? Cambiar la gestalt de la situación. Precisamente. El insight es ese cambio súbito en la estructura percibida del problema. Los experimentos de Euler con los chimpancés en Tenerife. Sí. Los mencionan las fuentes. Son un clásico. Son un ejemplo perfecto. Los chimpancés tenían que alcanzar un plátano que estaba fuera de su alcance. No llegaban a la solución probando cosas al azar poco a poco. No era ensayo y error ciego. Más bien, después de intentar sin éxito y de quedarse como pensando, de repente, ¡pam!, parecía que comprendían la situación de una forma nueva. ¿Y qué hacían? ¿Apilaban cajas o algo así? Por ejemplo, apilaban cajas que antes parecían objetos sin más o unían dos colos cortos para hacer uno largo y así llegaban al plátano. Euler lo interpretó como un momento de insight. El chimpancé había reorganizado su percepción. Veía las cajas o los palos no como cosas aisladas, sino como herramientas dentro de una estructura para alcanzar un objetivo. Captó la relación funcional entre las partes dentro del todo. Eso es. Captó la totalidad significativa. Es realmente potente. Sugiere que la comprensión profunda a menudo viene de ver las conexiones, la estructura global, no solo las partes. Y que no es solo humano. Efectivamente, el insight para la Gestalt es un fenómeno clave del aprendizaje y la inteligencia. Se basa en esa capacidad de reestructurar la percepción para captar nuevas totalidades. Esencial para la creatividad, para resolver problemas complejos. Y para ponerle cara a estas ideas tan rompedoras, las fuentes destacan a los fundadores. Max Wertheimer. A menudo se le considera el iniciador, con sus estudios sobre el movimiento aparente, el fenómeno phi. Wolfgang Kohler, con estos trabajos sobre el insight en primates. Sí. Y Kurt Kofka, que parece que fue clave para sistematizar y difundir estas ideas, sobre todo en el mundo de habla inglesa. Así es. Ellos tres, principalmente trabajando en Alemania en las primeras décadas del siglo XX, sentaron las bases. Y es importante lo que señalan las fuentes sobre el contexto académico. No eran solo ideas filosóficas. Publicaron sus investigaciones en revistas científicas serias, como la Psychologische Forschung. Dándole una base empírica. Claro, buscaban establecer los principios de la organización perceptual y cognitiva con rigor. Su trabajo fue fundamental para mucho de lo que vino después en psicología cognitiva. Entendido. Es bueno recordar esa base científica. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué destilar las ideas más fuertes de esta exploración de la Gestalt? Primero, la idea central, la mente no es pasiva, es activa. Impone estructura y significado. Busca totalidades.
De ahí el lema. El todo es más que la suma de las partes. O incluso diferente a la suma de las partes. Diferente, sí, buen matiz. No solo más, sino cualitativamente diferente. Segundo, los principios o leyes de la Gestalt. Figura-fondo, proximidad, semejanza, cierre, pregnance. Son como las estrategias innatas que usa la mente para organizar todo eso. Son las reglas de nuestro artista mental, como decías antes. Me gusta eso. Y tercero, el fenómeno del insight. Esa forma de aprendizaje y solución de problemas que viene de una reestructuración perceptual, de captar la estructura global, comprensión súbita. Exactamente. Y yo creo que es fundamental pensar en la relevancia que siguen teniendo estas ideas hoy. Entender la Gestalt no solo nos ayuda a saber cómo vemos o escuchamos, nos da claves sobre mecanismos cognitivos más generales. ¿Cómo cuáles? Pues cómo organizamos la información en general, cómo aprendemos conceptos, cómo resolvemos problemas, cómo nos formamos impresiones de los demás, incluso cómo vivimos la música o el arte. Nos recuerda siempre que nuestra experiencia del mundo no es un reflejo pasivo de la realidad objetiva, es una construcción activa, moldeada por estas tendencias tan potentes de nuestra mente. Lo cual nos deja con una pregunta final, ¿no? Algo para seguir masticando después de esta charla. Si nuestra mente está tan metida en organizar, completar, simplificar, buscando siempre esa buena forma, esa coherencia, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de que lo que percibimos es un espejo fiel de la realidad? Buena pregunta. ¿O es más bien una interpretación, una versión plausible que construye nuestra propia mente según sus reglas? Y llevando esto más allá de la percepción visual simple, ¿cómo podrían estos mismos principios cierre, agrupar por semejanza, buscar la buena forma, estar funcionando sin que nos demos cuenta cuando interpretamos noticias complejas? O evaluamos argumentos políticos. ¿O formamos juicios sobre otras personas? O incluso cuando le damos sentido a nuestra propia vida, a nuestra historia. Claro. ¿Somos conscientes de cómo nuestra mente está constantemente gestaltizando nuestra realidad? Una cuestión profunda, sí señor, para seguir explorando.